Nosotros, los seres humanos, somos contadores de historias. Siempre lo hemos sido. Desde los mitos antiguos susurrados alrededor de fogatas hasta las noticias modernas en nuestros teléfonos, las historias son la forma en que le damos sentido al mundo. Nos conectan, nos inspiran y, como argumenta el premio Nobel Robert Shiller, tienen un profundo impacto en nuestras vidas económicas. El trabajo pionero de Shiller explora el fascinante reino de las narrativas económicas. Esas historias convincentes que dan forma a nuestras decisiones financieras e impulsan las tendencias del mercado. Argumenta que estas narrativas, a menudo impulsadas por emociones y prejuicios, son más que simples reflejos de la realidad económica. Son fuerzas poderosas que realmente dan forma a esa realidad. Las ideas de Shiller nos desafían a mirar más allá de los modelos económicos tradicionales. Debemos considerar la influencia de la psicología humana y el poder persuasivo de las historias. Al comprender estas narrativas, podemos obtener una comprensión más profunda de las burbujas del mercado, las crisis financieras y las mismas fuerzas que impulsan nuestros destinos económicos. El trabajo de Shiller es un llamado a la acción para inversionistas, legisladores y cualquier persona que busque navegar las complejidades del mundo financiero. Al reconocer el poder de la narrativa, podemos convertirnos en tomadores de decisiones más informados. También podemos desarrollar estrategias para mitigar los riesgos que plantean la exuberancia irracional y las caídas del mercado impulsadas por el miedo. El primer paso es reconocer que la economía no es simplemente una ciencia de números y ecuaciones. Es una historia profundamente humana, constantemente escrita y reescrita por las narrativas que nos contamos a nosotros mismos. Las narrativas económicas no nacen en el vacío. Surgen de una compleja interacción de hechos, creencias y emociones. Estas narrativas entrelazan hilos de datos, experiencia personal, prejuicios culturales e influencias sociales. El resultado es un tapiz de creencias que puede ser notablemente persuasivo, incluso cuando se desvía de la realidad objetiva. Tomemos, por ejemplo, el concepto de mercado alcista. En la superficie, es una descripción simple de un periodo de aumento de los precios de las acciones. Sin embargo, este término aparentemente neutral conlleva una poderosa corriente subterránea emocional. Evoca sentimientos de optimismo, confianza y la tentadora perspectiva de ganancias fáciles. Esta resonancia emocional le da a la narrativa de un mercado alcista su poder de permanencia. Puede influir en el comportamiento de los inversores mucho después de que las condiciones iniciales que provocaron el repunte se hayan desvanecido. Las emociones juegan un papel crucial en la difusión de narrativas económicas. Las historias que evocan sentimientos fuertes, ya sea el miedo a perderse algo, la emoción de la especulación o la comodidad de seguir a la multitud, tienden a extenderse más rápida y ampliamente. Esto es particularmente cierto en el mundo hiperconectado actual, donde las plataformas de redes sociales actúan como aceleradores de estas narrativas. Comprender cómo los hechos, las creencias y las emociones se entrelazan para crear narrativas económicas es esencial para cualquiera que busque decodificar las señales del mercado. Se trata de reconocer que detrás de cada gráfico y gráfico se esconde una historia humana. La historia está repleta de ejemplos de narrativas económicas que dan forma a los mercados e influyen en los comportamientos financieros, a menudo con consecuencias dramáticas. Estos cuentos con moraleja ofrecen lecciones valiosas sobre el poder de las historias para impulsar tanto los auges como las caídas. Uno de los ejemplos más famosos es la manía de los tulipanes holandeses del siglo XVII. Esta burbuja especulativa vio cómo el precio de los bulbos de tulipán se disparaba a alturas astronómicas, impulsado por una narrativa de escasez, exotismo y la promesa de riquezas rápidas. En el pico de la manía, un solo bulbo de tulipán podía alcanzar un precio superior al de una casa en Ámsterdam. Por supuesto, esta burbuja finalmente estalló, dejando a innumerables inversores arruinados financieramente. Avancemos rápidamente al siglo XX y vemos el impacto devastador de las narrativas económicas negativas durante la Gran Depresión. El colapso del mercado de valores de 1929 marcó el comienzo de una era de miedo y pesimismo generalizados. Las historias de quiebras bancarias, filas de desempleados y dificultades económicas se arraigaron profundamente en la psique nacional.
Esta sensación colectiva de desesperación contribuyó a un prolongado periodo de estancamiento económico. Más recientemente, Robert Shiller acuñó el término exuberancia irracional para describir la burbuja.com de finales de la década de 1990. Este periodo vio un aumento en la inversión en empresas de Internet, impulsado por una narrativa de innovación tecnológica y la promesa de una creación de riqueza sin precedentes. Al igual que con las burbujas anteriores, esta también estalló. Dejó tras de sí un rastro de sueños destrozados y un crudo recordatorio de los peligros del optimismo desenfrenado. Si bien las narrativas económicas siempre han jugado un papel en la configuración de las tendencias del mercado, el auge de las redes sociales ha cambiado las reglas del juego de manera fundamental. Estas plataformas digitales se han convertido en poderosos amplificadores, capaces de difundir información y desinformación a una velocidad y escala sin precedentes. Las plataformas de redes sociales crean cámaras de eco, donde personas con ideas afines pueden reforzar las creencias de los demás, incluso cuando esas creencias no se basan en la realidad. Un solo tuit, publicación de Reddit o video viral puede desencadenar una cascada de reacciones. Esto puede enviar ondas de choque a través de los mercados financieros. El short squeeze de GameStop de 2021 es un excelente ejemplo del poder de las redes sociales para anular la dinámica tradicional del mercado. Un grupo de inversores minoristas, coordinando sus esfuerzos en el foro Wall Street Bets de Reddit, logró aumentar el precio de las acciones de GameStop. Esto resultó en pérdidas significativas para los fondos de cobertura que habían apostado contra la empresa. Este evento puso de manifiesto la creciente influencia de los inversores minoristas en la era digital. También expuso las vulnerabilidades de las instituciones financieras tradicionales a la manipulación del mercado impulsada por las redes sociales. Sección 5. GameStop y más allá. Narrativas modernas en la era de la información. La saga de GameStop es solo un ejemplo de cómo las redes sociales están remodelando el panorama de las narrativas económicas. En el mundo hiperconectado actual, cualquier persona con conexión a Internet puede convertirse en un influencer financiero, capaz de moldear el sentimiento del mercado e influir en las decisiones de inversión. Las criptomonedas, en particular las monedas meme como Dogecoin, ofrecen otro caso de estudio convincente. El auge de estos activos digitales ha sido impulsado por una potente combinación de utopismo tecnológico, fervor especulativo y el atractivo de las riquezas rápidas. Las plataformas de redes sociales han jugado un papel central en la difusión de estas narrativas. Ha atraído a una nueva generación de inversores ansiosos por participar en esta revolución financiera descentralizada. Sin embargo, las mismas fuerzas que pueden impulsar una criptomoneda a la estratosfera también pueden llevarla a su caída. Las narrativas impulsadas por las redes sociales son a menudo volubles y propensas a cambios rápidos en el sentimiento. Esto puede resultar en una volatilidad extrema del mercado. Los inversores atrapados en el lado equivocado de estas tendencias pueden experimentar pérdidas significativas. A medida que navegamos por esta nueva era de las finanzas digitales, es más importante que nunca abordar las decisiones de inversión con una buena dosis de escepticismo. Debemos desconfiar de las narrativas, por muy atractivas que parezcan, que prometen rendimientos poco realistas o minimizan los riesgos inherentes a la inversión. Sección 6. La moneda de la emoción. Miedo, codicia y esperanza en el ecosistema financiero. En el corazón de toda narrativa económica convincente se encuentra un potente cóctel de emociones. El miedo, la codicia y la esperanza son los principales impulsores del comportamiento humano. Estas emociones ejercen una poderosa influencia en nuestras decisiones financieras. El miedo, por ejemplo, puede llevar a ventas de pánico durante las caídas del mercado. Los inversores, impulsados por el miedo a perder sus ahorros ganados con tanto esfuerzo, pueden tomar decisiones precipitadas. Pueden vender activos con pérdidas, incluso si eso significa consolidar esas pérdidas y perder posibles ganancias futuras. La codicia, por otro lado, puede alimentar burbujas especulativas. Los inversores, cegados por el atractivo de las ganancias rápidas, pueden ignorar las señales de advertencia e invertir dinero en activos sobrevaluados. Este comportamiento puede crear una profecía autocumplida. Impulsa los precios aún más alto hasta que la burbuja finalmente estalla. La esperanza,
aunque a menudo se la considera una emoción positiva, también puede nublar nuestro juicio. Los inversores pueden aferrarse a narrativas de crecimiento o recuperación futuros, incluso ante la creciente evidencia de lo contrario. Esto puede llevar a perder oportunidades de reducir pérdidas o reasignar inversiones a áreas más prometedoras. Sección 7. Navegando por el panorama narrativo. Comprender y gestionar historias en la era digital. En el mundo actual saturado de información, nos bombardean con un flujo constante de narrativas económicas. Estas narrativas compiten por nuestra atención. Buscan influir en nuestras decisiones financieras. Es más importante que nunca desarrollar estrategias para navegar por este complejo panorama. El primer paso es cultivar un sano escepticismo hacia cualquier narrativa, por muy persuasiva que parezca. Haga preguntas críticas sobre la fuente de la información, los posibles sesgos del narrador y la evidencia que respalda las afirmaciones que se hacen. Diversificar sus fuentes de información es crucial. Confiar únicamente en las redes sociales o en un solo medio de comunicación puede crear una visión distorsionada del mercado. Busque perspectivas de una variedad de fuentes creíbles, incluidos periodistas financieros, economistas y profesionales de la inversión. Finalmente, recuerde que invertir es un maratón, no una carrera de velocidad. Evite tomar decisiones impulsivas basadas en fluctuaciones del mercado a corto plazo o en la última narrativa de moda. En cambio, concéntrese en desarrollar una estrategia de inversión a largo plazo que se alinee con sus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y comprensión de los fundamentos subyacentes. Sección 8. Los territorios inexplorados de la influencia narrativa. A medida que nos adentramos en la era digital, es probable que la influencia de las narrativas económicas crezca. La inteligencia artificial en particular presenta tanto oportunidades como desafíos en este ámbito. Por un lado, las herramientas impulsadas por IA tienen el potencial de mejorar nuestra comprensión de las narrativas económicas. Al analizar vastos conjuntos de datos de artículos de noticias, publicaciones en redes sociales y otro contenido en línea, los algoritmos de IA pueden identificar tendencias emergentes, rastrear cambios de sentimiento y proporcionar información sobre los factores que impulsan el comportamiento del mercado. Sin embargo, la IA también tiene el potencial de amplificar los riesgos asociados con las narrativas económicas. El contenido generado por IA, como los deepfakes y el texto sintético, podría utilizarse para difundir información errónea y manipular el sentimiento del mercado. El auge de los algoritmos de negociación autónomos plantea preocupaciones sobre el potencial de los sistemas de IA para desencadenar o exacerbar las caídas del mercado. Sección 9. Conclusión. Escribiendo nuestro futuro económico, una historia a la vez. Las narrativas económicas no son meramente conceptos abstractos. Son fuerzas poderosas que dan forma a nuestras decisiones financieras, impulsan las tendencias del mercado e influyen en última instancia en la trayectoria de nuestras vidas económicas. En la era digital, donde la información se difunde a la velocidad del rayo y las plataformas de redes sociales se han convertido en las nuevas plazas públicas, comprender y gestionar estas narrativas es más crucial que nunca. Al prestar atención a las lecciones de la historia, cultivar un sano escepticismo hacia las historias que nos contamos a nosotros mismos y aprovechar el poder de la tecnología de manera responsable, podemos navegar las complejidades del mundo financiero moderno con mayor conciencia y tomar decisiones más informadas sobre nuestro futuro económico. La historia de nuestro destino económico no está predeterminada, la estamos escribiendo una narrativa a la vez todos nosotros.